Buenos días, muchas gracias y bienvenido al Museo Nacional del Prado, sobre todo en una mañana, como decía José Manuel Matilla, como esta. Y en primer lugar, pediros perdón porque yo creo que como casi media España, mi garganta y mi resfriado no sé lo que me van a permitir hablar esta mañana. Yo quiero, porque aquello de que de bien nacido ser agradecido, agradecer al Museo Nacional del Prado, empezando por su director, Miguel Zugaza, Gabriel Finaldi, José Manuel Matilla, Maricruz de Carlos, Paloma Málaga, Judith Ara y Daniel Ortiz. No sé si me dejo a alguien de los que han participado activamente en la organización de esta conferencia, por contar de nuevo conmigo para hablar del dibujo andaluz, en este caso del dibujo de Antonio del Castillo. En una exposición que creo que merece la pena, si no la han visto, yo les invitaría, espero hacerla atractiva suficientemente después de la conferencia, el que pudieran subir a ver esta exposición a la que quedan ya pocos días y poder contemplar esta colección de dibujos españoles, que significa un paso más en la investigación que en los últimos años se viene dando a aquellos dibujos españoles que se conservan en diferentes colecciones de museos internacionales y de colecciones privadas también internacionales. Con todo ello, quiero decir que la importancia del dibujo español no ha sido suficientemente apreciada hasta hace relativamente poco. Incluso hace ya bastantes décadas se publicó un catálogo, un artículo titulado sobre la supuesta inexistencia de dibujos españoles, que creo que fue un poco el punto de partida de las investigaciones y de las publicaciones que hoy podemos conocer. Quiero dedicar especialmente mi conferencia a dos personas, como veis en la pantalla, a Alfonso Pérez Sánchez y a Priscila Miller, por los motivos ahí expuestos y que han significado dos personas muy importantes en mis investigaciones de dibujo, junto con este Museo Nacional del Prado y la Biblioteca Nacional fundamentalmente, porque tanto aquí como en la Biblioteca Nacional me acogieron de manera importante, de manera cariñosa y cálida, para que mis investigaciones a lo largo de estas 3 últimas décadas sobre el dibujo español, especialmente sobre el dibujo en Córdoba y en Andalucía, hayan podido llegar al punto en el que están hoy. Pero ya centrándonos en lo que esta mañana nos reúne en este museo, en relación con la exposición Dibujos Españoles en la Hamburger Kunsthalle, tenemos que decir cómo es una colección de un origen. En principio se creía incierto, ha habido muchas opiniones sobre su procedencia, su vinculación con el pintor mexicano José Atanasio Echevarría, que fue pintor de corte del rey de España en México y que estuvo por Sevilla durante un tiempo. Incluso se llegó a pensar que había sido el propietario de esta colección que terminó en la Kunsthalle de Hamburgo. Pero parece que en realidad José Atanasio Echevarría, que se había considerado su propietario, solamente fue el responsable de la recopilación y el inventario, de compilar ese inventario que acabamos de ver de la colección de dibujos españoles y algunos extranjeros, que en 1891 terminó ingresando en el Museo de Hamburgo. Alfred Littbach, no sé si lo pronuncio lógicamente bien en alemán, seguro que no está, fue el primer director de la Kunsthalle en 1886 y unos años después, estando en Berlín, se enteró que el anticuario Bernhard Quaritch iba a ofrecer al Museo de Berlín una colección de dibujos. Ese ofrecimiento de venta no llegó a buen puerto y unos meses después le escribió una carta diciendo que aquellos dibujos que había visto en Berlín podrían ser interesantes para la Kunsthalle de Hamburgo, que estaba con él fue, como digo, el primer director, con un gabinete de dibujos que estaba iniciando una formación y una consolidación que con el tiempo llegaría a ser uno de los más importantes del mundo. Quaritch había comprado en Sotheby's, en Londres, en 1890, o en la subasta de los bienes de Frederick William Cossens, una colección de dibujos que el mismo Cossens había dicho en 1874 que había comprado él mismo un curioso e interesante volumen de dibujos españoles italianos. Él guardó los dibujos en carpeta y de esa colección saca diferentes dibujos del andaluz Pacheco y se los regala al rey Alfonso XII. Dibujos que casualmente en estos mismos días pueden verse en la exposición sobre el retrato real en el Palacio Real.
como formando parte de esas colecciones reales. Pero es una colección que tenía una importancia y un reconocimiento porque ya en 1832, en la Guía de Sevilla para extranjeros, se menciona esta interesante colección de dibujos, que procedía de Consens, como decía, que era coleccionista y sobre todo era un importador de vinos de Jerez. Era un británico que, con esa vinculación del Reino Unido con los vinos de Jerez, él se dedicó a esa importación de vinos y a formar una colección donde las obras españolas tenían una importancia y repercusión. Pero en esta colección de dibujos procedentes de Sevilla, que habían pasado por todas estas manos, como hemos visto, los dibujos del cordobés Antonio del Castillo tienen un significado especial, como decía José Manuel Matilla con anterioridad. Palomino, en 1724, ya decía cómo tuvo gran facilidad nuestro Castillo en hacer dibujos de cuanto se le ofrecía. Quiere decir que esa representación de los dibujos perdón, de los dibujos de Castillo en la colección alemana, en el inventario de José Atanasio Echevarría van a aparecer 8 ejemplares. En ese inventario, que dice textualmente lo que ustedes ven en pantalla, aparece de Antonio del Castillo, excelente pintor de Córdoba, dibujaba por lo común con cañas, como veremos después. Y a continuación ponen, simplemente relatando del mismo Oiden, los dibujos que en ese momento se consideraban de Castillo en la colección que acababa de ingresar en la Kunsthalle de Hamburgo. Sin embargo, ese índice de dibujos ha sido disminuido a 6 como los dibujos seguros de Castillo en la colección alemana. Había algunos otros que considerados actualmente por las últimas investigaciones del Círculo del Maestro Cordobés, pero vamos a ver exclusivamente los considerados como autógrafos de Castillo. Es esta Inmaculada, que había sido en algunos sitios puesta en entredicho dentro del catálogo del maestro cordobés porque realmente parecía un poco extraño todo el aspecto de la cara de la Virgen. No sé si se ve, ¿no? Bien cuando yo marco con la flecha. Parecía muy raro toda esta parte superior porque se alejaba un poco de la manera gráfica de hacer del maestro cordobés. Sin embargo, cuando en el año 2007, tanto Benito Navarrete como yo, que hicimos en el año 2008 el catálogo razonado de los dibujos de Castillo por encargo de la Fundación Marcelino Botín de Santander, a la fundación a la que hay que hacer un reconocimiento público por la importancia que está dando a la historia del dibujo español y la serie de publicaciones de los catálogos razonados que ya llevan hecho, Castillo, Alonso Cano, Murillo, Maella, Eduardo Rosales, y hace pocos días ha salido en prensa la firma con este Museo del Prado de un acuerdo para hacer la catalogación de los dibujos de Goya. Para ese trabajo y desplazados a la Kunsthalle de Hamburgo y viendo los dibujos al natural en directo, vimos que la manera de hacer de Castillo estaba presente en esta Inmaculada. Sin embargo, en toda la parte superior, esa duda que ha cabido a algunos investigadores, incluso a nosotros mismos, mientras que conocíamos el dibujo solo por fotografía, se alejó porque en realidad toda la parte superior, esa diferencia con la manera de hacer del maestro, lleva por haber estado mojado el dibujo y la humedad ha hecho que todas las tintas se corrieran y que desfigurara, entre comillas, hasta cierto punto, toda la parte superior del dibujo. Es un dibujo con una firma apócrifa del maestro. San Jerónimo en el desierto es otro de los grandes dibujos de Castillo en la Kunsthalle de 1645-1650 aproximadamente. Esta vez sí, con una firma autógrafa del maestro, en la AC, el monograma que luego veremos, la polémica que lleva a dar y la confusión a lo largo de los siglos con distintos maestros. Pero el gran dibujo de las obras de Castillo en la Kunsthalle de Hamburgo, y uno sin duda de los mejores de toda su producción gráfica y sin duda de los mejores de todo el barroco español, es David y Goliat, que además tiene un interés añadido, que es la inscripción autógrafa de Castillo, que dice: porque otra vez no lo niegue y sepa que es mío, Antonio del Castillo Saavedra. Luego veremos el porqué de la importancia de esta inscripción. El siguiente dibujo en la Kunsthalle, también en algún momento puesto en duda en el catálogo de Castillo, es esta cabeza masculina con una inscripción autógrafa de mi mano, que también luego veremos la importancia que tiene estas 3 palabras.
Es un dibujo muy cercano a la manera de hacer del sevillano Francisco de Herrera el Viejo, que van a ser también otro de los grandes artistas con el que los dibujos de Castillo tiene alguna confusión en algún momento. Y el quinto dibujo es esta cabeza masculina con turbante, también puesta en entredicho como de la autoría de Castillo, pero que el trazado de esas líneas, de esos sombreados en línea de retícula y en líneas paralelas que forman una retícula, nos llevan a la manera de hacer de otros dibujos del maestro. Y el último dibujo seguro de Antonio del Castillo en la colección alemana es este Martirio de San Felipe, que es uno de los que conforman la serie de los grandes dibujos de composición, con una cuadrícula hecha para ser trasladado al lienzo, también con la firma del monograma AC en la parte inferior al pie de las figuras que están al pie de la cruz. Pero como decíamos, Castillo es sin duda uno de los grandes dibujantes del barroco español, que se ha puesto por fin en su sitio, ni por encima ni por debajo de donde merecía estar dentro de esas sorpresas que la historia del dibujo español nos están dando en las últimas décadas. Y volviendo a Palomino, su gran biógrafo y el gran biógrafo de todos los artistas españoles hasta el siglo XVIII, nos dicen, y vamos a leerlo, aunque sea un poco larga la frase, y así quedaron innumerables dibujos cuando murió, de los cuales no tengo yo la menor parte, y los más hechos de pluma y algunas cabezas, especialmente de viejos, hechas con pluma de caña, para lo cual buscaba unos carrizos o cañas delgadas que tienen los cañutos largos, los de que hacen en Córdoba las cerbatanas, para que los muchachos arrojen los huesos de las almezas. Y los cortaba como pluma de gordo, y con aquellas gustaba de dibujar cabezas grandes, con plumeadas gruesas, con gran magisterio y libertad. Hizo también muchas trazas de varios adornos y arquitectura para su íntimo amigo Melchor Moreno, y asimismo para piezas de platería y otros artefactos. Pero empieza la primera polémica de la obra de Castillo, que seguirá desde el mismo siglo XVII-XVIII hasta casi nuestros días, y es la firma. Ese monograma AC, que hemos visto con anterioridad reproducido, hacen que muchos dibujos de Antonio del Castillo se atribuyeran a otro andaluz, el granadino Alonso Cano, artista mucho más conocido por la historiografía española y por la historiografía europea de historia del arte, que se suponía que dibujos de esa calidad no podían ser de alguien que no se conocía. AC, ¿quién podría ser en España? Alonso Cano. Y sin embargo, tenemos que remontarnos de nuevo a Palomino para ver una anécdota que cuenta. Y así cuentan que, habiendo visto a Alonso Cano unas pinturas de los evangelistas de mano de Castillo, dijo que dibujando como dibujaba también, era lástima que no viniese a Granada para enseñarle a pintar. Lo cual, habiéndolo sabido Castillo, dijo: mejor será que él venga por acá, le pagaremos la buena intención con enseñarle a dibujar. Conocida, estos son dos supuestos retratos de Alonso Cano y de Antonio del Castillo en una colección de Nueva York, y curiosamente conocida esa confusión a causa de las iniciales del nombre y apellido de los dos artistas andaluces y la anécdota narrada por Palomino, es razonable pensar en esa sorpresa y, desde luego, sin lugar a duda, en la indignación que Castillo tendría si levantara la cabeza por ver que sus dibujos firmados como hace la historia los atribuyó a Alonso Cano, ese pintor al que él invitó a que fuera a Córdoba para enseñarle a dibujar. Que al cabo de los siglos se confundieran sus dibujos con los de ese supuesto alumno, supongo que hubiera sido bastante irritante para Castillo. Pero es muy importante el tema de las firmas para nuestro maestro. Como veis en pantalla, las firmas en los dibujos de Castillo aparecen de distintas maneras, con el nombre generalmente abreviado Ant, con la O en pequeño arriba, del Castillo Saave, Antonio del Castillo, también Ant del Castillo, 1646, y el monograma AC, que es el más general, como vemos en diferentes imágenes, que es el que lleva a esa confusión con el paso del tiempo. Confusión de firmas que, como hemos visto, en España
Cuando un dibujo aparecía con AC, por supuesto, era Alonso Cano. Pero ¿qué pasaba si ese dibujo aparecía en Italia? Y en los Uffizi florentinos hay bastantes dibujos y buenísimos dibujos de Antonio del Castillo. AC en Italia no era Alonso Cano, AC en Italia, lógicamente, era Aníbal Carracci. Así que el pobre Castillo, entre Alonso Cano y Aníbal Carracci, se quedaba sin una parte importantísima de su producción gráfica firmada con ese monograma que él quiso que identificara sus obras y que tanta confusión llevó a lo largo de los siglos. Pero si la confusión por la firma nos lleva a Cano y a Carracci, la técnica y el estilo, la estética de algunos de los dibujos de Castillo nos van a llevar, como decía con anterioridad, a otra confusión, con Francisco de Herrera el Viejo y sus hijos Herrera el Mozo y Herrera el Rubio, fundamentalmente con Herrera el Viejo, con una técnica, como veis en esta comparativa, que tiene muchos puntos de similitud, sobre todo en la manera de hacer el sombreado con esos rayados de retícula que van a caracterizar a las cabezas de ancianos que aparecen en los tantos dibujos de Castillo y de Herrera y que proceden sin lugar a duda de un cuaderno de dibujos, de un blog de dibujos del flamenco Abraham Bloemar, como se analizó en el libro de Benito Navarrete y mío del año 2008. Pero parece que el escribir tanto la firma como otra serie de textos, va a llevar a la confusión y a Castillo a esa reafirmación permanente de por qué sus dibujos llevan casi siempre alguna anotación. Y vamos a ver unas anotaciones, unas aclaraciones en un dibujo y en un lienzo del maestro. Por un lado, el David y Goliat de Hamburgo, que ya hemos visto, porque otra vez no lo niegue y sepa que es mío. Antonio Castillo Saavedra. Y en el bautismo de San Francisco, el gran lienzo que se conserva en el Museo de Bellas Artes de Córdoba y que fue el único que al final llega a pintar el maestro de la serie de la vida de San Francisco que adornaba el claustro del convento Casagrande de San Francisco en la ciudad de Córdoba. En principio, el encargo era para Castillo. Al final, el encargo no se sabe por qué Arte de Bilibirloque, también en el siglo XVII había recovecos para hacer encargos. No se sabe por qué ese encargo se hace al final al discípulo de Castillo, Juan de Alfaro. Y uno solo, el bautismo de San Francisco, se le encarga al maestro Castillo. ¿Qué hace él como, entre comillas, venganza para ese reconocimiento? Pues no firmar el lienzo como Antonio del Castillo, sino decir que no lo había hecho Alfaro, que ya era suficientemente representativo. Non fecit Alfaro era una manera de reafirmarse una vez más en eso que habíamos visto en la cabeza de anciano de Hamburgo, de mi mano, o porque otra vez no lo niegue y sepa que es mío, o non fecit Alfaro. Como veis, el pobre Castillo ha tenido aun cuando estaba en vida, ha tenido esa polémica, esa discusión, esa contradicción entre la autoría, el reconocimiento y el análisis de su propia producción gráfica. Y en este caso, como hemos visto, también pictórica. Pero los dibujos de Castillo tienen también algunas inscripciones muy significativas, como esta que da instrucciones de trabajo. Este es un ángel de una serie de 4 ángeles con atributos eucarísticos que se conserva en este Museo del Prado. Son cuatro dibujos muy bonitos, también con ese sombreado característico, de los cuales, de ellos 4, hay tres que están copiados por un artista desconocido y que se conservan en el Museo de Córdoba. Los de Córdoba son a grafito, mientras que los de Madrid son a sanguina. Son dibujos ataugelados, es decir, con todo el perfil agujereado para ser traspasado a otro material. Son dibujos preparatorios para, no se sabe si bien, para bordados, para trabajos en cuero, o incluso se ha planteado para orfebrería. Pero, curiosamente, este del pan tiene una inscripción. Este pan ha de ser de color de ceniza. Es decir, está dando Castillo, con esta inscripción autógrafa, una instrucción muy clara para quien va a trabajar, con este dibujo a posteriori del color que tendría que ser el pan. Que es extraño que el pan sea de color de ceniza, pero bueno, él lo hace así.
Y otro dibujo también muy singular, en paradero desconocido, que se conoce gracias a la fotografía firmado con el monograma AC, es este dibujo de león y leona a cuyos pies el artista ha escrito: la hembra no ha de tener guedejas. También es un dibujo ataugelado con el perfil todo perforado para ser traspasado a otro soporte y poder marcar todo el perfil del dibujo. Y las inscripciones siguen acompañando e identificando dibujos que o son de Castillo o que han sido propiedad del artista. Curiosamente, cuando estábamos trabajando para el libro, para el catálogo razonado, encontramos en una colección particular de Sevilla este grabado de Jacob Mata sobre una composición de Abraham Bloemar. Bloemar siempre presente en la producción gráfica de Castillo, que es una adoración de los pastores y que curiosamente al dorso tiene una inscripción que dice: es de Antonio del Castillo, con letra autógrafa del artista y un sombreado de retícula característico como el que hace Castillo en sus dibujos. Es muy curioso porque no es tampoco tan frecuente encontrar y tener identificados perfectamente y conservados obras que han sido propiedad de un artista y que consta en el mismo soporte que han sido de ese artista. El análisis de los dibujos de Castillo lo completamos con la filigrana de los soportes que nos llevan a la procedencia de los papeles de los soportes sobre los que Castillo dibujaba. No sé cómo se llegarán a ver, pero parece que se ven relativamente bien. Las filigranas o marcas de agua que identifican la procedencia de los papeles de los dibujos de Castillo, en unos casos con molinos papeleros españoles y en otros casos con clarísima procedencia italiana, lo que pone manifiesto también ese tráfico de soportes, de dibujos, de grabados, de estampa que entre Italia, Flandes y España estaban circulando desde el Renacimiento hasta finales del Barroco, cuando mínimo. Estos soportes siguen identificándose con estas filigranas. Esta es una de las más repetidas, de los 3 círculos rematados con la corona, la cruz. Otras son muy pequeñas, simplemente unos pequeños círculos sobre un rectángulo, pero que van a ir marcando la procedencia de estos soportes. Y el otro campo en el que quería ahondar dentro de las investigaciones que hemos llevado a cabo a lo largo de los años es cómo la temática en los dibujos de Castillo se pueden identificar perfectamente en una serie de grupos iconográficos que nos van a poner de manifiesto las preferencias del maestro por determinadas temáticas y que veremos a continuación cómo en algunos casos, como las escenas en natural, del ámbito campesino, los animales y algunos elementos de significativa vinculación con sus pinturas, en lo que hemos llamado dibujos intercambiables, van a ponernos de manifiesto una vez más a un artista que trabaja con mucho ahínco todo el proceso creativo a lo largo del desarrollo de su producción pictórica y previamente de los dibujos que en muchos casos había realizado para esas pinturas. El Antiguo Testamento se centra en la temática de Castillo en David y Goliat. Por un lado, en el espléndido dibujo de Hamburgo, que tiene versiones de una calidad inferior y de un formato y de composición también inferior, con inscripciones apócrifas, como este Castillo. Será otro de los grandes suplicios para Castillo, las inscripciones apócrifas de su apellido, Castillo, en muchos casos con la misma grafía, es decir, que debieron de pasar en algún momento por la misma colección y siendo dibujos del maestro, alguien puso como signo de identificación de la autoría la palabra Castillo, pero, como digo, seguramente procedentes todos de una misma colección. En el Antiguo Testamento van a estar algunos de estos singulares dibujos como David y Goliat. Triunfante en el caso de Hamburgo, en el momento de haber cortado la cabeza, mirando el cuerpo caído del gigante, por ese decapitado por ese pastor con una espada de gran tamaño, en un ámbito
campesino que recuerda toda esta mínima referencia al medio ambiente, a unos paisajes y a unos árboles que veremos posteriormente. O casi sin fondo ninguno, David con la cabeza de Goliat. O este otro, en el que no aparece el cuerpo decapitado del gigante, sino simplemente contemplando el pastor la cabeza del gigante con esa gran espada como en el dibujo de Hamburgo. Pero el tema de David y Goliat es otra permanente en la producción de Castillo, también en sus pinturas, como esta foto de estas dos imágenes, la de blanco y negro, que es una obra de Castillo prácticamente desaparecida porque sufrió unos daños irreversibles en el incendio del Palacio Arzobispal de Granada hace unos años, y la de Juan Luis Zambrano, un manierista cordobés de los inicios del naturalismo cordobés que sin duda va a tener una influencia en la forma de afrontar Castillo el tema de David y Goliat a lo largo de su producción dibujada, como hemos visto, e incluso pintada. La vida de Cristo es el siguiente paso que damos para considerar este análisis de la iconografía del maestro cordobés. Con el momento del nacimiento, prácticamente esta Sagrada Familia, con San Juanito pidiendo silencio en la parte inferior y con estos niños, estos ángeles triunfantes que se van a repetir en estos dibujos que hemos llamado intercambiables a lo largo de sus dibujos y de sus pinturas, porque unos elementos se van a llevar a otros dibujos y a otros de sus lienzos. Y este San Juanito es una cabeza de similar composición a la de tantos de los niños de Castillo. O este otro dibujo conservado en la Galería de los Uffizi de Florencia y que estaba catalogado como de Muziano, pero incluso con la asignación a Castillo y que curiosamente, por esas circunstancias que pasan en la investigación, y que muchos de vosotros comprenderéis cuando cuente, cuando estábamos haciendo la investigación para el catálogo, en Uffizi había otro investigador en el gabinete de dibujo y nos preguntó a Benito y a mí que sobre qué estábamos investigando. Le dijimos que sobre Antonio del Castillo, que era un pintor español, que estábamos preparando un dibujo. Y cada uno seguimos a lo nuestro. Y al cabo del rato, este señor, que era profesor de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Porto, en Portugal, vino con un dibujo sobresaltado y emocionado y nos dijo, él estaba trabajando sobre dibujo italiano y nos dijo, venid, que he encontrado dentro de esta carpeta un dibujo de Antonio del Castillo. Efectivamente, dentro de la carpeta de Muziano, a pesar de que en el propio atribución de Uffizi aparecía como Antonio del Castillo, alguien había traspapelado ese dibujo, sabe Dios cuándo, y nadie había vuelto a encontrarnos, y el destino quiso que ese día estuviéramos en el momento oportuno con el colega de Porto para encontrar el dibujo. Escenas de la vida de Cristo que se van desarrollando en estos elementos de la adoración de los pastores que, como veis y recordáis las imágenes anteriores, nos llevan a repetir esos dibujos intercambiables o este árbol que también aparecía muy similar en el David y Goliat de Hamburgo. Escenas también de la vida de Cristo, donde Cristo confortado por ángeles o las tentaciones de Cristo en el desierto, de un apostolado en colección madrileña y el otro en una colección en Nueva York, nos llevan a ver cómo la técnica de Castillo permite en la mayoría de las ocasiones identificar muy bien la producción gráfica del maestro. De ahí que sea tan sorprendente que en algunos casos se atribuyan a Castillo dibujos que nada tienen que ver con ninguno de los dibujos fielmente considerado del maestro. Antes de ayer me mandaron a mí una fotografía de una colección española de una Virgen con el Niño que aparecía catalogada como Castillo, pero que nada tenía que ver con la producción del maestro, como se podría analizar si la pusiéramos en pantalla con lo que estamos viendo hoy. Y así, con cierta frecuencia, tanto a Benito como a mí nos llegan imágenes de dibujos que no sé cómo siquiera se les ocurre ponerla en relación con la producción del maestro. Son, es verdad, viejas atribuciones que hay que reconsiderar y que lógicamente hay que ver con los dibujos atribuidos fielmente al maestro. La vida de la Virgen es el paso siguiente y quizás de lo más espectacular sea la serie de dibujos, estos son dos de los ejemplos, la serie de dibujos que hizo
como preparatorios con las variantes que se pueden observar con el resultado final para el gran lienzo de la coronación de la Virgen del Hospital de Jesús Nazareno en Córdoba. Dibujos preparatorios que se conservan en el Museo de Córdoba y en alguna otra colección, pero que vamos viendo cómo él hacía un proceso de trabajo, un proceso creativo muy elaborado, como ensayos, como tanteos, para el resultado final en el lienzo, en el caso en que conocemos el lienzo final. En este caso, un dibujo de la Anunciación de la Virgen que procedía de la antigua colección Boix y que se pone en relación, aunque a la inversa en la composición, con este lienzo de la Anunciación de la Virgen en el Museo de Córdoba. Y el tema de la Inmaculada, como habíamos visto, en la Inmaculada de Hamburgo, que fielmente sirve de punto de partida para esta serie de Inmaculadas en la Catedral de Córdoba, en la Mezquita Catedral de Córdoba, en el Museo de Bellas Artes, en la colección Alzaga o en la colección Abelló. Son Inmaculadas que tienen una base de partida tanto en la de Hamburgo como en la desaparecida del Instituto Jovellanos de Gijón, en esa espléndida colección de dibujos españoles que en las revueltas de Asturias anteriores a la Guerra Civil se quemó, aunque hay quien dice que algún dibujo de ahí, de esa colección, se salvó y que algún día aparecerán por algún sitio. Ojalá sea así y aparecieran algunos de estos dibujos, entre los que había una espléndida colección de dibujos de Castillo que fueron analizados y publicados en distintos momentos y que Alfonso Pérez Sánchez hace muchos años y una reedición relativamente reciente tuvo la suerte de poder estudiar ya lógicamente por fotografías. Vida de la Virgen, que nos va a llevar, como vemos, a imágenes al lienzo o en tabla, en esta pequeña tabla que volveremos a ver al final, como la vinculación tanto de los elementos de trazas arquitectónicas y decorativas como de la imagen de la Virgen va a tener la base en algunos dibujos anteriores. O estos elementos de la letanía lauretana que aparecen dispersos en distintos dibujos fragmentarios de un gran dibujo en el Museo del Prado, donde la Inmaculada Niña, otra imagen singular, está rodeada de los símbolos de la letanía lauretana, como podéis observar. Habíamos visto estos dos grupos en elementos, en dibujos fragmentarios de este fantástico dibujo de este propio museo, que nos sirve de composición preparatoria para el lienzo de la Inmaculada Niña del Santuario de la Virgen de la Fuensanta en Córdoba, y que sirvió también como dibujo copiado posteriormente por un discípulo cercano o del propio taller de Castillo, donde en un mismo soporte reúne una copia de la Inmaculada Niña y una versión de las otras Inmaculadas. Y curiosamente, de nuevo, los dibujos vinculados a Castillo con una inscripción. Aquí se habla de que no tiene carboncillos para seguir dibujando. Es decir, de nuevo parece que esa gran incógnita, en este caso no de un dibujo del maestro, pero sí copiando dibujos del maestro, sigue teniendo en las inscripciones elementos de juicio o de valoración para circunstancias que rodean al dibujo. Los apostolados fueron otros de los grandes temas tocados por el maestro, en este caso desaparecidos del Instituto Jovellanos de Gijón, o este espléndido conjunto de un apostolado singularmente con una figura de Cristo que no es la habitual, sino que es la que habíamos visto pormenorizada anteriormente con la imagen de las tentaciones de Cristo en el desierto. Es un apostolado completo que salió en el mercado madrileño hace unos años, afortunadamente se quedó en Madrid, y que procede de la colección francesa de Louis Philippe y que mantiene el montaje original.
que va representando. Si hiciéramos el análisis pormenorizado de cada uno de los dibujos, podríamos ver cómo esos denominados dibujos intercambiables, y diréis qué pesada es con ese término, pero es verdad, porque repite muchas de las composiciones o de las imágenes aisladas que luego lleva al lienzo o a algunos de los dibujos de composición de mayor tamaño y envergadura. La vida de los santos va a tener en el maestro cordobés otro de los grandes hitos de su producción gráfica. Y van a ser de muy distintas maneras. Bien, este dibujo de composición del álbum Alcubierre, con San Félix de Valois, y ahora mismo tengo un lapsus, no me acuerdo cuál es el otro santo, y la Trinidad, Cristo con la cruz y el Padre Eterno, este San Bartolomé, que seguramente fuera un dibujo preparatorio, porque existen bastantes con esta misma composición, tienen el mismo formato, el mismo tipo de soporte, y todos están incluidos en un óvalo y con el monograma AC en la parte inferior, lo que nos indica que seguramente pudieran pertenecer a un repertorio que tuviera preparado para un álbum que no sabemos si llegó a constituirse y luego fue desmembrado o que no llegó a formarse. Y este gran dibujo de San Andrés, que van a hacernos llevar otra vez hacia seguir estos análisis como el de Santiago el Mayor y el San Pedro con las llaves, que nos van a llevar a un paso más en la producción del maestro. Con imágenes de los santos que van a llegar a uno de sus máximos ejemplos en el San Jerónimo en el desierto de Hamburgo, que podemos ver en la exposición actualmente en el museo, y que tiene distintas versiones. Sin duda, el de mayor calidad es el de Hamburgo, tiene el papel preparado con una base de color, tiene aguada, albayalde, tinta, y es el más completo, que llega a ser casi lo que denominamos los investigadores del dibujo, un dibujo de presentación al comitente para poder ser la base de la contratación posiblemente de una obra de mayor envergadura en lienzo. Dibujos de San Jerónimo con composiciones muy similares, en este caso con el añadido de esta especie de bodegón con la calavera y el libro, pero aparece el león y Cristo en la cruz, con árboles también en un paisaje muy similar al que veremos luego en las escenas del natural. Vida de los santos, que en el caso de San Jerónimo nos lleva también a este otro dibujo. El anterior era de Hamburgo y del Museo Pushkin de Moscú, y en este caso de una colección privada de Nueva York ofrecida en donación a la Hispanic Society. Y el gran lienzo de San Jerónimo Antonio del Castillo del Museo del Prado, que tiene en los tres San Jerónimo que hemos visto la base evidente, aunque ha sido invertido en la posición de izquierda a derecha de la mirada del santo eremita. Y en similar situación nos encontramos con este dibujo de San Francisco, procedente de el lienzo de un monasterio en Oleiros, en La Coruña, que tiene un dibujo preparatorio con distintas interpretaciones, también está a la inversa, y ha sido modificado en parte toda la composición de la zona de esta especie de bodegón que forma en la parte, en el lienzo, en la parte sobre la roca o en el suelo por Castillo. Cambia un poco la forma de interpretar algunos de estos elementos, pero están claros que son dibujos que sirvieron de base para un posterior desarrollo de algunos de sus lienzos. Y en este caso también otro de los grandes ejemplos de la producción gráfica y pictórica de Castillo va a ser el gran santo cordobés, el arcángel San Rafael, el arcángel custodio de Córdoba, que se conserva este lienzo de gran formato, majestuoso, en las casas consistoriales, se pintó para las casas consistoriales, dice la documentación, para el Ayuntamiento de Córdoba, y del que se conserva este dibujo preparatorio también con algunas variables. Y este otro, más cercano, que ilustra el libro de reglas de la Hermandad de San Rafael en Córdoba. Son dibujos
pergamino y lienzo, que van a tener, como vemos, algunas variables, pero que van a partir de un punto común, el dibujo de Castillo en el Museo Cordobés, y que va a llevar a San Rafael hasta otros elementos con una diferencia de interpretación importante. Mucho más estático, mucho más sereno, si queremos darle una denominación, que es este dibujo preparatorio para el San Rafael, para el ángel custodio, que corona la torre de la Mezquita Catedral de Córdoba y que haría como dibujo preparatorio para que Pedro de Paz, el escultor barroco cordobés, hiciera poco después como remate de la torre de la mezquita, que como sabéis es el alminar de la mezquita Aljama, transformado por Hernán Ruiz y rematado en el barroco, con esta gran figura del arcángel. Y como veis, como podemos ver aquí, San Pablo va a servir también de punto de partida de algunos otros dibujos. Con distintos tanteos de la cabeza de los querubines y de los querubines o de los pies del propio santo para obras como este gran San Pablo aislado sobre ese base de piedra, o el otro gran San Pablo triunfante entregándole la ciudad de Córdoba a San Fernando, al rey Fernando III el Santo, después de la reconquista o la conquista en 1236. Repertorio iconográfico, como habíamos visto antes, que también se dan no solo con imágenes de santos, sino con este ángel con aguamanil y bandeja. Y uno de los elementos gráficos más curiosos, más significativos por lo singular en la producción del maestro, va a ser esta figura alegórica que se consideró en principio como Cupido y el ángel, pero que las últimas investigaciones llevan a vincularlo con una alegoría del amor divino, porque estaría la alegoría representando al amor divino en el ángel y el niño, esta especie de Cupido, pero sobre todo por esta vinculación iconográfica con un corazón, con una llama, un corazón encendido, que se repite en algunos lienzos del barroco español, sobre todo en una de Zurbarán. De ahí esa identificación reciente como alegoría del amor divino. Como veis, ya a finales del siglo XIX, la consideración de Castillo como uno de los grandes dibujantes españoles está hecho por Ramírez de Arellano, que elogia la cantidad de dibujos que llegaron hasta ese momento. Parte de esos dibujos fueron dispersándose posteriormente y tanto Ramírez de Arellano como Palomino, como Onceán Bermúdez, como algunos investigadores posteriores hablan del número de dibujos que han llegado hasta nosotros y cómo algunos de esos dibujos se fueron conservando a lo largo de los siglos en colecciones bien de investigadores, bien a ver si lo digo. En el caso de Palomino, de historiador, de pintor, del gran biógrafo de los artistas españoles hasta el siglo XVIII y también de tratadista, que nos hacen ver cómo la apreciación del dibujo de Castillo fue tan importante. Casi el último bloque de esta iconografía del maestro nos lleva a uno de los más importantes por la singularidad y el análisis que se ha venido haciendo de todos estos dibujos y la base previa que tiene en grabados flamencos algunos de los elementos aquí dibujados. Vuelvo a hacer hincapié en este árbol que, si lo retienen en su memoria o si lo mantienen en la retina, recordarán cómo aparecía en el San Jerónimo, aparecía en el David y Goliat, aparece en este dibujo de pastores, un fragmento de una adoración de los pastores, y volverá a aparecer en un dibujo con maleza que veremos a continuación. Estos grandes dibujos de composición van a llevarnos a la erección de la cruz. Son dibujos de formato casi siempre horizontal, con muchos personajes, con escenas que pueden ir analizándose detenidamente y pormenorizadamente para ver cómo algunos de estos elementos son llevados posteriormente al lienzo, aunque no se conoce ningún lienzo fielmente trasladado, al que se traslade fielmente algunos de estos dibujos, como la erección de la cruz, el martirio de San Felipe de Hamburgo. Vuelve a aparecer este gran árbol. La batalla de Clavijo,
Santiago Matamoros y falta un martirio de Santa Catalina en el Louvre. Los otros estaban también en Uffizi. Son esos grandes dibujos de composición, normalmente con el soporte cuadriculado, para ser llevados al lienzo, pero no conocemos esos lienzos posteriores a los que los pudo trasladar. Y uno de los elementos más identificativos de la obra de Castillo van a ser sin duda sus grandes repertorios de cabeza. Bueno, repertorios de cabeza que van a poner de manifiesto cómo ese trabajo previo que habíamos dicho nos van a llevar a analizar todas esas obras previas a la producción del maestro. Su propio padre, Agustín del Castillo, del que se conserva alguna cabeza en el Museo de Bellas Artes de Córdoba y en los Uffizi florentinos, que pueden identificarse con algunas de las aquí señaladas, pero que no tienen la fuerza que tienen las cabezas del hijo. Esas cabezas de Agustín del Castillo van a ponernos como punto de partida también a las de Francisco Herrera el Viejo, como habíamos visto, y sus hijos Herrera el Mozo y Herrera el Rubio, pero que van a tener en Castillo también otro punto de partida, que son ese cuaderno de dibujo, ese repertorio de cabeza de flamenco Abraham Bloemaer, que en algunos casos, como veremos a continuación, van a ser con una composición absolutamente similar a las de Bloemaer. Estos repertorios de cabezas de ancianos, en algunos casos muy macizados en la composición, aprovechando parte de estos soportes, incluso con cabezas que aparecen muy fragmentarias, en sanguina, los hay en sanguina, aunque no hay ninguno representado, en sanguina, en lápiz y en tinta, y algunos con aquella pluma de caña que Palomino describía tan importante en la producción del maestro. O estos repertorios de cabezas femeninas que sí van a tener más que ver con los de Bloemaer en cuanto a la propia composición del dibujo. O estos otros repertorios que están, los dos de Hamburgo y este otro de Córdoba, que sí están mucho más vinculados a esa producción de Herrera y fuertemente enraizados con la tradición del grabado flamenco bajo los dibujos de Bloemaer y los grabados que se abrieron posteriormente sobre aquellos cuadernos de dibujos preparados para ser llevados posteriormente al grabado. Este es el dibujo que habíamos visto donde la inscripción de mi mano parecía reafirmar ese sentido de la posesión y de la autoría del dibujo. Y la serie de dibujos del natural, de nuevo el árbol, con el texto de Palomino. Salía algunos días a pasear con recado de dibujar y copiaba algunos sitios por el natural, aprovechándose a sí mismo de las cabañas y cortijos de aquella tierra, donde copiaba también animales, carros y otras adherentes que hallaba a mano. Es un momento en el que Castillo se traslada a vivir al cortijo Rubio el Bajo después de su segundo matrimonio y en el que aprovecha para que estos dibujos y pequeños lienzos del natural vayan a llevarnos el análisis de su producción gráfica. Este es el dibujo con maleza, estudio de paisaje con maleza, que el árbol tiene esa presencia tan importante como habíamos visto. Pero este es un dibujo de especial significación en la producción del maestro, por varias cosas. Porque pudo comprarse para el Museo de Córdoba en el año 2006, salió en el Comercio de Arte Español y pudo comprarse para el museo, y sobre todo, no tanto porque el dibujo es significativo, pero la importancia para el maestro viene sobre todo de la poesía que hay al dorso del dibujo. Es una poesía autógrafa, se ha analizado con los documentos conservados en el Archivo de Protocolos de Córdoba, escritos por Castillo, y es un texto autógrafo, donde hay un acróstico que dice: quejarse un prado porque el enero lo había agotado. Es una poesía vinculada absolutamente con la primera soledad de Góngora. Góngora y Castillo, Castillo y Góngora, Córdoba siempre presente en ese mundo gongorino donde la tradición de la poesía del natural, la poesía sobre la naturaleza, el campo, el paisaje, va a estar absolutamente vinculado el contenido de estos textos
con las poesías de las soledades de Góngora. Como decía, es la singularidad y la importancia de la documentación, del hallazgo de este dibujo y de la publicación del mismo por todo lo que nos ha aportado para el conocimiento del maestro, que sabemos que en 1651 ganó el segundo premio en un concurso de poesía convocado por el Ayuntamiento de Córdoba y le otorgaron una salvilla de plata como reconocimiento por ese premio. Estudios del natural, de animales, hay solo algún ejemplo de los muchos que se conservan sobre él. Hay además de todo esto, el león y la leona que hemos visto, dromedarios, perros en distintas posturas, jirafas. Hay una serie importante de estos dibujos del natural que van a servir como primeros elementos para esta serie de 22 dibujos, 20 de los cuales se conservan en la Biblioteca Nacional, uno en el Museo del Prado y el otro en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, y que van a ser punto de partida importantísima para la serie de la vida de José conservada en el Museo del Prado. Como veis, este burro que están cargando unos fardos sobre él, este dibujo, va a ser sin duda el dibujo preparatorio para este fragmento del lienzo de la vida de José. Pero no podemos olvidarnos de esta cabaña aquí representada, porque este detalle de la cabaña nos va a volver a llevar a Bloemaer, al grabado flamenco, al dibujo posteriormente pasado al grabado flamenco, que va a ser tan importante en estos estudios del natural de Castillo. Y que Ceán Bermúdez, en 1800, dice: como había dibujado mucho, quedaron muchos diseños de su mano, que tienen los profesores y yo conservo una buena parte. Los hacía con la pluma muy delgada y otras veces con caña. Algunos hay de tinta china, tocado con magisterio y libertad, imitando en otros a Herrera el Viejo. ¿Veis que en el 18 Palomino, en 1800 Ceán Bermúdez y en 1893, por citar solo algunos de los casos, Ramírez de Arellano van marcando la importancia del grabado de Castillo? Pero me había olvidado decir que a mediados del siglo XVII, vivo Castillo todavía, en 1656 y 1657, Lázaro Díaz del Valle, en la historia que hace, una especie de historia del arte, de la pintura, cuando habla de Castillo, habla de la calidad de los dibujos del maestro cordobés, aún vivo. No podemos olvidarnos que las fechas de nacimiento y muerte de Castillo son 1616-1668. 12 años antes de la muerte de Castillo, en una de las primeras, por denominarlo de alguna forma, historia de los pintores de España, del diccionario de los pintores españoles, ya se habla de la calidad de los dibujos de Castillo, al que todavía le faltaban varios años para fallecer. Estos estudios del natural, esta espléndida serie de dibujos de la Biblioteca Nacional, donde veis que algunos de los elementos van repitiendo cosas que hemos ido viendo a lo largo de la intervención. Estudios del natural, como estos caballos, que van a llevarnos, sin lugar a duda, a este caballo de la Varia Conmesuraciones de Juan de Arfe, en la edición que se hace en Sevilla en 1585 y que, lógicamente, Castillo tuvo en mente cuando pintó estos dos caballos que le servirían como punto de partida para los estudios del natural y para las pinturas que hemos ido viendo, como en este caso de los detalles de cabañas y de paisajes. Los ángeles van a aparecer continuamente en la obra del maestro. Estos en actitudes, con elementos de la pasión, o estos otros, como habíamos visto ya, con elementos eucarísticos, y las copias en el Museo de Córdoba. Y finalmente, el último apartado, quizás uno de los más trascendentes en la producción dibujada del maestro, trascendente por lo que significa como punto de partida no solo para sus obras, sino también para los de otros artistas cordobeses, van a ser sus trazas de arquitectura y ornamentación. Tenemos que volver a Palomino para ver cómo todavía Palomino, que había sido discípulo de Alfaro, el discípulo de Castillo, es decir, que tiene todavía muy fresca, muy viva la imagen de las pinturas del maestro, porque él incluso en sus primeros años en Córdoba copia algunas de las pinturas que se conservaban en las iglesias y conventos cordobeses de Castillo, dice
que hizo también muchas trazas de varios adornos y arquitectura para su íntimo amigo Melchor Moreno y asimismo para piezas de platería y otros artefactos. Piezas que vamos a ver en esas trazas de arquitectura y ornamentación. El fantástico dibujo de este caballo en corbeta sobre un escudo que corona las fuentes del Potro en la plaza del Potro de Córdoba. Curiosamente, es la plaza donde está el Museo de Bellas Artes, en el que se conserva el dibujo. Así que quien quiera verlo, ver el dibujo preparatorio, tiene muy cerquita el poder ver la obra definitiva y la base dibujada sobre la que se hace. Otro de los grandes dibujos de arquitectura de trazas de ornamentación es el que hizo en 1651 por encargo del obispo Tapia, quien firma este dibujo, el obispo de Córdoba, para la remodelación de la Puerta del Perdón. Remodelación que se hace pero de otra manera, como podemos ver en el resultado actual que hay. Quizás porque no quisieron perder ni los arcos polilobulados de la puerta original de la mezquita, ni este gran arco de herradura que da paso a la Puerta del Perdón y al Patio de los Naranjos. Pero a él se le encargó este dibujo preparatorio con algunos santos muy vinculados a Córdoba, San Aciclo y Santa Victoria, la Inmaculada, el Padre Eterno, San Pedro y San Pablo, que ya había llevado algunos retablos en otras pinturas, para pinturas de otros retablos en algunos conventos cordobeses. Las trazas de arquitectura y ornamentación, como este dibujo de cartelas y de ornamentación con ángeles y cartelas y cartuchos para ornamentación con ángeles y flores y frutos, van a llevarnos también a elementos que ya habíamos visto, como esta pequeña tabla de la coronación de la Virgen. En realidad es como una Inmaculada coronada, es una pequeña tabla, en los dos casos el dibujo y la pintura se conservan en el Museo de Córdoba, que vamos a ver cómo algunos de estos elementos decorativos, como estas tarjas y cartelas, van a servir con variables relativamente escasas para llevarlas posteriormente a la pintura. Pero estas trazas de arquitectura y ornamentación nos llevan también a un dibujo que en buena medida tendríamos que decir lo mismo que con la Inmaculada de Hamburgo. Es un dibujo fantástico, de un tamaño y de una composición muy completa, pero que en algún momento estuvo mojado y que esa humedad hizo que la aguada y la tinta se corrieran y que presenta un aspecto que permite analizar menos detalladamente algunas de las composiciones de este dibujo del Museo Cordobés, con una versión en la Biblioteca Nacional. Y está claro que detrás de este dibujo tiene que haber algún grabado, porque sin duda Valdés Leal debió de tener presente bien este dibujo, bien los elementos que Castillo hace en alguna de sus pinturas en los que pone este roleo con este angelito, cuando no podemos olvidarnos el paso de varios años en distintas ocasiones de Valdés Leal por Córdoba, y la repercusión que en la pintura de Córdoba tuvo la actuación del maestro sevillano, cuando vuelve a Sevilla y pinta la gran cúpula en la decoración del repertorio iconográfico de los más completos de todo el barroco español, afortunadamente conservado en la iglesia del Hospital de los Venerables Sacerdotes de Sevilla. Uno de los elementos decorativos que lleva a los gajos de la cúpula barroca es la repetición del elemento del soporte del roleo con los ángeles que Castillo y ese círculo de Castillo habían llevado a el dibujo años antes. Trazas de arquitectura, como este gran dibujo también de la Biblioteca Nacional, es una sanguina absolutamente espectacular que recuerda algunos de los elementos que algunos de los paisanos y contemporáneos de Castillo van a hacer en las grandes yeserías del barroco andaluz. En algunos casos en el convento de Santa Isabel de los Ángeles de Córdoba y en otros casos en la parroquia de Santa María la Blanca de Sevilla, que tienen el punto de partida en algunos elementos en este dibujo de Castillo, vinculado por otro lado con los grabados y los diseños de algunos dibujantes y grabadores italianos como Brizio.
Y finalmente, las trazas de arquitectura y ornamentación que van a llevarnos en este gran fragmento de paños a sanguina que se conserva en el Museo de Córdoba, con elementos de algunos de las pinturas que Castillo hace en la historia de José del Prado o en el martirio de San Pelagio en la mezquita catedral de la ciudad, con esos elementos de esos grandes cortinajes, en este caso también invertidos en la composición del dibujo y los lienzos finales, que van a servirnos como remate de esta revisión de los dibujos de Castillo que espero que hayan servido para que podamos apreciar de una manera más detallada la singularidad del dibujo español. Y en el caso del dibujo andaluz, como decía José Manuel al principio de la presentación, esa singularidad, y que desafortunadamente en el caso de Andalucía, solo en el Museo de Bellas Artes de Córdoba se conservan dibujos antiguos. Una colección de dibujos que me vais a permitir el remate final, que comienza en 1877, cuando el albacea testamentario Matías Sanz, el albacea testamentario del que era el director del museo en ese momento, vende al propio museo, no lo vende el director porque le debió de parecer cuando menos un poco extraño, se los da a su albacea testamentario para que los venda al museo. En esa colección de dibujos están una parte importante de los dibujos de Castillo en el museo, dibujos de Antonio García Reynoso, otro de los grandes dibujantes del barroco español, muchos dibujos de una importancia grande para la historia del dibujo andaluz y español, y algún dibujo de Rivera. No está mal esa colección del que era en ese momento el director, pero que quiso venderlo porque él estaba ya muy enfermo, se había casado prácticamente con una joven que tenía 17 o 18 años, la herencia que le podía dejar era muy poca y lo único que se le ocurrió es hacer dinero de esa colección, que la colección no se dispersara, ingresara en el museo del que era director y que no quiso venderla directamente, supongo que un poco por, no me sale ahora la palabra, pero no me sale la palabra, pero por delicadeza o por poco, entre comillas, también por vergüenza, pero que lo que quiso dejarle es una herencia en dinero a su joven esposa, a su ya casi inmediata joven viuda, y que el museo contara con esa colección de dibujos que empezó en 1877 y que hasta ahora el último ingreso, que fue un álbum de dibujos maravillosos procedente de una colección española que se pudo comprar a través de Sotheby's en Londres y que han sido el último ingreso en esa espléndida colección de dibujos. Muchas gracias.